Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y todas. Me voy a presentar, me llamo Javier, soy sanitario, enfermero. Llevo 30 años trabajando igualmente con terapias complementarias, por así llamarlas, como la acupuntura, terapia manual, auriculoterapia de Noyer, francesa. Y estos últimos 10 años he trabajado mucho con paciente oncológico. Por lo que ahora voy a hacer una pequeña introducción para aquellos pacientes oncológicos que se estén tratando con la medicina convencional y cómo la acupuntura les puede ayudar. Así que vamos a dar entrada a la presentación. Vamos allá. Bueno, hay que diferenciar entre la medicina convencional, que es la alopática, es la medicina occidental, la que encontramos en los centros de salud, en los hospitales, practicada por médicos, enfermeros, sanitarios, fisioterapeutas. Y luego tenemos la medicina complementaria. A veces también se le llama alternativa. Yo prefiero este nombre, complementaria, puesto que complementa muy bien a diversos tratamientos. Quien ha elegido la medicina convencional, perfecto. La acupuntura es una de estas terapias complementarias. Bien, la medicina tradicional china es otra historia. Si bien se dice que lleva más de 2000 años o 3000 años entre nosotros, como tal, este término solo aparece desde hace unos pocos siglos. Así que hablar de medicina tradicional china en este caso no sería apropiado. Así que me voy a referir más, sobre todo a lo largo de la presentación, con la acupuntura. Pero sí vamos a mostrar un poco lo que un paciente se puede encontrar cuando acude a una de estas consultas. Y los terapeutas van a utilizar una serie de técnicas como la acupuntura, que es la que más utilizamos en oncología, los masajes, el tuiná, las ventosas, la fitoterapia. También estamos acostumbrados a demasiadas noticias falsas, noticias con un solo objetivo a veces en estos programas de televisión, que es atraer al espectador. Y desgraciadamente a veces se lleva a una idea errónea, que no es la auténtica medicina tradicional china. En mis viajes por China, todo lo que yo he visto aquí en la tele para nada se ve allí. Allí son muy rigurosos y muy serios en sus tratamientos. Mucho tenemos que aprender de estos señores. Para nosotros las bases fundamentales de la medicina tradicional china se basan en el chi, en esa energía que circula libremente en el cuerpo. Y circula a través de una serie de meridianos, todos ellos conectados entre sí. La medicina occidental ha intentado buscar siempre una explicación. Si bien es cierto que el sistema nervioso nos lo puede aportar, no nos aporta el 100% de las explicaciones a ciertas reacciones que obtenemos con el trabajo sobre ciertos puntos y meridianos. Pero bueno, está bien, hay que buscar una explicación para poder explicar sobre todo al paciente occidental cómo vamos a trabajar con él y qué tipo de respuesta esperamos. Cierto es que la dialéctica nuestra, yin, yang, vacío de chi, vacío de yang, es algo que nos concierne a nosotros, no al paciente. Por lo tanto, si usted acude a un terapeuta, no espere que le hagan un diagnóstico o que le digan qué es lo que usted tiene. Eso no sirve sino para demostrar el ego del terapeuta. El terapeuta está para ayudarle, como el médico, el sanitario u otro. No está para hacer una demostración de lo que ha estado estudiando en una academia. Por lo tanto, además, tenemos una dialéctica que para nada no suena. Yin-yang podría ser tranquilamente en Occidente sístole, diástole, la luz y la oscuridad, el día y la noche, simpático y el parasimpático. Lo cierto es que para nosotros vamos a buscar siempre ese equilibrio en el paciente. Buscamos siempre el equilibrio, la homeostasis. La enfermedad es siempre un bloqueo, como he dicho antes, de esta energía, esta fuerza vital, este chi que circula en el cuerpo y que en un momento dado se va a bloquear. ¿Por qué? Por traumatismos, sobrecargas, una mala alimentación, un descanso incorrecto, un exceso de trabajo, las emociones en exceso. Y bien, la acupuntura ha encontrado su lugar en un sistema de salud integral. Yo me formé en Bilbao y luego continué mi formación en Francia, en escuelas privadas y públicas. Y la Pitié-Salpêtrière, como pueden ver ustedes aquí, y donde yo me formé igualmente, tienen un servicio de medicina tradicional china.
y encontramos literatura, buena literatura y bibliografía sobre el tema. Si queremos encontrar, encontramos, pero hay que saber dónde buscar. La acupuntura encuentra su lugar dentro de la anestesia. Literatura existe al respecto. En obstetricia, en ginecología. La electroacupuntura es una utilidad más de la acupuntura. Lo que pretendemos nosotros es crear este puente entre la medicina oriental o tradicional china y la occidental. No se basa en luchar, en decir cuál es mejor ni peor. Esto no ayuda al paciente, al contrario. Nuestro deber es ayudar a aquel que acude a nosotros con un sufrimiento. Y hay que encontrar, de la misma forma que lo hacemos en cualquier terapia, es el equilibrio del paciente. Hay 5 mecanismos que, si bien existen, habría muchísimo más que comentar, pero aquí voy a hablar de 5 principales. El primer mecanismo es el efecto local. La punción sobre una piel sana va a provocar un aumento de flujo sanguíneo local. Y esto conlleva el flujo de oxígeno, de nutrientes, para la reparación de los tejidos. Este efecto de la estimulación de las agujas provoca un potencial acción, es una respuesta eléctrica en un nervio que va a propagarse a lo largo de un recorrido, hasta una sinapsis. Y a lo largo de esta estimulación se van a ir liberando neuromoduladores o péptidos opioides, que van a modular la percepción del dolor. Como vemos a menudo, y usted como paciente constatará, cuando le pinchan se produce un pequeño eritema alrededor de la aguja. Esto es la vasodilatación y la llegada masiva de sangre a esa zona. El segundo mecanismo es la analgesia segmentaria. Este potencial acción creado con el estímulo adecuado de la aguja va a recorrer un nervio hasta la médula espinal y esto produce una respuesta al dolor. Es el efecto que llamamos segmentario y quizás el mecanismo principal por el cual la acupuntura alivia el dolor. El tercer mecanismo lo llamamos analgesia supraespinal. Este potencial acción, esta estimulación que hemos provocado, viaja hasta el tronco cerebral. De ahí se estimulan los propios mecanismos algo supresores, es decir, que van a intentar suprimir el dolor del organismo. El cerebro puede inhibir el dolor mediante los nervios descendentes que liberan ciertos neurotransmisores, como veremos ahora, a cada segmento de la médula espinal. Y esto a lo largo de todo el cuerpo. Aunque dicen que esta acción es muy pequeña, por pequeña que sea, es importante y todo cuenta. Los péptidos opioides endógenos, o sea, del propio paciente, que se van a liberar son las betaendorfinas y encefalinas o encefalinas, que son neurotransmisores de la felicidad. Van a promover la calma, crean un estado de bienestar, las dinorfinas y endorfinas. Y los no opioides endógenos, repito, del propio paciente, como la serotonina, noradrenalina y oxitocina. Y luego el cuarto mecanismo sería el efecto regulador central. Este potencial nervioso sigue viajando, alcanza el mesencéfalo y de ahí llega hasta el córtex cerebral, donde se almacenan esas sensaciones de la punción, el sistema límbico y el hipotálamo. El sistema límbico es responsable de un componente afectivo del dolor. Y por lo tanto, su estimulación mediante la acupuntura para nosotros tiene un valor muy, muy importante. Se ha visto que con la repetición de las sesiones, si bien este dolor para el paciente sigue teniendo el mismo nivel, lo soporta mejor. Y esto es muy importante cuando tratamos enfermos crónicos. Y quinto mecanismo muy popularizado serían los puntos gatillos. A veces se abusa un poco de esta técnica de needle dry o la punción seca. Ojo con esta técnica que en muchísimos casos provoca más mal que bien. En resumen, la acupuntura le va a provocar un efecto analgésico, una sensación de bienestar, va a mejorar el sueño, produce una relajación muscular, disminuye el estrés, la ansiedad,
mejora la memoria, estimula la neuroplasticidad cerebral. En resumen, hay un efecto vagotónico global, tiene un efecto medio relajante muscular, disminuye la frecuencia cardíaca, calma la respiración, permite un equilibrio global neurovegetativo de los órganos internos, y esto es muy importante para el dolor visceral, y ayuda a gestionar mejor las emociones. También se dice que tiene un efecto neuroprotector, aumentando la producción de diversos productos neurotróficos como la BDNF y la citofilina A. La acupuntura, si se practica además con ejercicios terapéuticos o con el Qigong, es un ejercicio basado en la circulación de la energía, va a provocar una disminución del estrés oxidativo, lo que se dice que es un efecto epigenético. Ralentiza el envejecimiento prematuro provocado por el dolor crónico y las enfermedades metabólicas, etc. Pero para todo esto es muy importante la repetición. La repetición de las sesiones permite un efecto acumulativo y mejores resultados. La liberación repetida de péptidos opioides propios del propio paciente van a mejorar el control del dolor. Y luego, ¿cómo informar al paciente? ¿No? La comunicación es esencial en el paciente oncológico. Se ha visto que el 75% de la información que se transmite en consulta no es captada por el paciente, que posiblemente esté en estado de shock. Debemos dirigirnos a él en términos que pueda entendernos y siempre facilitando la información a medida que el paciente lo requiera. Cuando no se informa de manera adecuada, corremos el riesgo de que el paciente no se sienta en confianza. Por lo tanto, no se va a implicar en las decisiones terapéuticas. Se va a aislar. Si nosotros no informamos bien, buscará por otros lados la información. En los 10 años que he estado trabajando con estas mujeres de cáncer de mama, he oído a muchas contarme que llegaban de centros donde o les habían suministrado sesiones de acupuntura para oncología, ojo, repetidas durante las sesiones, creo que más bien con un objetivo lucrativo, porque punturar todos los días a estas mujeres no es conveniente, ojo, si les ofrecen tantas sesiones por semana no es bueno, y dos, quienes han acudido a mí diciendo que les habían dicho que les iban a curar el cáncer con acupuntura. Huyan de estos pseudoterapeutas. ¿Cómo se pasa una consulta de la acupuntura? Bien, la acupuntura se utilizan las agujas estériles, de un solo uso a ser posible. Si el terapeuta les da las agujas en un bote, en un sobre, en donde sea, para que se las lleve y las traiga de nuevo, huya igualmente. No es una consulta de acupuntura. Una consulta de acupuntura utilizamos aguja que debemos o esterilizar o tirar después de su uso. Yo prefiero agujas de un solo uso. ¿Por qué? Porque a medida que las utilizamos una y otra vez, la aguja va perdiendo la punta y cada vez es más dolorosa. Por supuesto, la higiene. Yo, enfermero de quirófano durante 14 años, tengo como costumbre todas las mañanas hacer un cepillado de manos quirúrgico cuando entro a la consulta. Y luego entre pacientes tengo mucho cuidado. Cuando tocamos algo como la pantalla de un móvil, que es quizá lo más sucio que tenemos en consulta, hay que lavarse inmediatamente después las manos. ¿Cómo instalamos al paciente? Bueno, nos adaptamos al paciente. En decúbito supino, lateral, prono, sentado, nos adaptamos siempre a él. No es lo mismo un paciente que comienza con los tratamientos que un paciente operado. Y la técnica de puntura existen cientos en medicina tradicional china, en acupuntura, pero yo recomiendo en el paciente oncológico inmunodeprimido utilizar agujas con la cánula. La aguja entrará más rápido y de forma más, por decir una forma simple, más limpia. El tiempo de la sesión, bueno, las agujas pueden dejarse unos 20 minutos. La sesión suele durar en oncología unos 30 minutos. Hay que vigilar siempre al paciente. En consulta privada podemos estar más tiempo. Contraindicaciones, evidentemente, la fobia a las agujas. El paciente que no tolera las agujas, ojo. Pacientes en estado de shock.
de lógica, infecciones, hemorragias. Paciente psiquiátrico descompensado, cuidado, no tratar. Podemos tener una respuesta que no esperamos y que vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Patología de urgencia, de lógica pura, una fractura, un traumatismo con una pérdida de conciencia, no se trabaja con acupuntura al hospital. Hay que vigilar a los pacientes, como precaución, que toman anticoagulantes. No es una contraindicación, pero sí precaución. O que tienen tendencias a hemorragias. En pacientes epilépticos, no dejarles nunca solos. En un paciente inmunodeprimido, vigilar la asepsia. E importante, no tratamos aquello que desconocemos. Ojo con pasar por alto una patología mayor. A la mínima sospecha, dirigir el paciente a su especialista. ¿Qué podemos obtener como efecto secundario? Pequeños hematomas, pequeños sangrados, no se preocupe por ello. Una agravación de los síntomas no debe durar más de 48 horas. Un dolor apuntará a una especie de calambre. Bueno, el paciente debe estar relajado y sin moverse. Esto es importante. Cuando se mueve la aguja al interior y esto sí puede provocar un mayor dolor. La somnolencia. Ojo con el paciente que sale de la sesión y toma el coche. Debe tener un momento para tranquilizarse, para retomar aliento, para despejarse bien, porque a veces pierde un poco la atención y hay que esperar antes de coger un coche de nuevo. El cansancio y las cefaleas puede ser bastante habitual, pero no suele durar más de un día o dos, no se preocupe. Acuda siempre a un profesional formado, que no informado. Nos podemos informar sobre la acupuntura, pero no formarnos. Para formarse, un terapeuta requiere presencia, años de formación presencial de maestros bien formados. Un curso online, como hoy en día se está viendo, no forma a un terapeuta, sea en acupuntura, sea sanitario o no. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, nuestro objetivo no es curar el cáncer, evidentemente es aliviar los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Sobre esto hablaremos en otro vídeo. Los objetivos, pues depende si el paciente acaba de llegar a consulta, si es durante un tratamiento, si es previo a una cirugía o si ya ha terminado todos los tratamientos y le han quedado pues, efectos secundarios. Tiene usted un cáncer. Esto es algo que se le va a quedar al paciente impreso para el resto de su vida. Es un shock emocional, el estigma social que conlleva y ese miedo a veces hace más mal que bien. Ojo cómo comunicamos al paciente. Se instala un estado de estrés y ansiedad en el paciente. Todas las emociones aparecen, todas, y su gestión requiere acompañamiento, en ocasiones de psicólogos. Comienzan los síntomas y aparece la agenda del paciente oncológico, la visita, las revisiones y todo ese estado de estrés que aparece cada vez que se aproxima el día de la revisión. Durante el tratamiento, igualmente, nuestro trabajo será siempre prevenir y tratar esos efectos secundarios. Para eso hay que conocer los tratamientos que se van a llevar a cabo. Y lo ideal sería una sesión de acupuntura entre 1 y 3 días antes de cada sesión de quimioterapia. Hay que adaptar el tratamiento acupuntural a los efectos secundarios de cada paciente. Cuando estos efectos se prolongan en el tiempo durante meses y años, pues se instala un estado de agotamiento crónico. Las polineuropatías periféricas se cronifican. La cirugía deja cicatrices físicas y psíquicas que hay que seguir tratando y apoyando. Por eso es importante hacer un seguimiento durante 6 meses, 1 año o más. Lo ideal, una sesión cada 15 días para seguir estimulando su inmunidad, para desintoxicar el organismo y controlar ese equilibrio del eje neurovegetativo, para que el paciente se pueda adaptar de nuevo a su vida, una vida que interrumpió de una forma drástica. Recordemos, la consulta requiere tiempo. El paciente necesita una escucha atenta y silenciosa por parte del terapeuta para apreciar bien sus necesidades, sus incomodidades, sus miedos y temores. Hay que conocer el cáncer, sus tratamientos y sus posibles efectos. Y no olvidemos que tratamos al enfermo y no una enfermedad. El paciente no es un número, es un ser único y su tratamiento también. Por lo tanto, para terminar,
Nuestro objetivo es garantizar la seguridad del paciente y prevenir las falsas ideas. El tratamiento natural no quiere decir sin riesgo. Ojo a la asepsia. Ojo a los pseudoterapeutas. Una terapia complementaria no está adaptada a una situación de urgencia, al hospital. El placebo no quiere decir ineficaz, bendito placebo. Y la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia de eficacia. Por lo tanto, la acupuntura va a jugar siempre un papel muy importante en un equipo multidisciplinar. La neutralización, a veces completa, de los efectos secundarios, el mantenimiento de la inmunidad, van a permitir que el paciente prosiga con sus tratamientos. La acupuntura va a optimizar, por lo tanto, la eficacia de las curas y de tratamientos en su globalidad. Y recordemos, la acupuntura no es una panacea. Por lo tanto, acuda siempre a un profesional, investigue e infórmese bien. Para cualquier duda, me tienen en este teléfono, me pueden escribir vía WhatsApp o enviarme un email a centroterapiaglobal@gmail.com. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.